¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Si hablamos de ganadería diversificada, pudiéramos describirla como el manejo conjunto de bovinos para carne y fauna silvestre en un mismo hábitat natural, con el objetivo de conservar y aprovechar estructurando un manejo sustentable de esa fauna silvestre a través de cacería responsable en beneficio económico del mismo ganadero. En este episodio vamos a describir este importante tema. Comenzamos. Pues la primera pregunta de cajón, Jorge, es ¿qué es la ganadería diversificada? ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace esta actividad? Sí, mira Luis, en México le llamamos ganadería diversificada precisamente al manejo conjunto de lo que son las tradicionales especies ganaderas, principalmente el ganado bovino de carne, manejando junto con la fauna silvestre, que como tú sabes, pues es el hábitat natural, los terrenos de los ranchos ganaderos es el hábitat natural, y ahí viven muchas especies de fauna silvestre. La idea de la ganadería diversificada es precisamente seguir manejando en los tradicionales ranchos las especies ganaderas o el ganado bovino de carne y empezar a manejar, a conservar, para poder aprovechar de manera sustentable los venados cola blanca, los pecarí de collar, muchas otras especies que son importantes dentro de lo que es un mercado del turismo cinegético, o sea, la cacería deportiva. Desde luego la ganadería diversificada no está limitada nada más al aprovechamiento de la cacería. El venado cola blanca tiene un valor mundial muy importante como especie de caza y por eso la diversificación en México ha iniciado con el venado cola blanca. Pero muchos de nuestros amigos tendrán predios, por ejemplo, donde en sus terrenos naturales tienen muchas otras especies, por ejemplo, de aves, de flora, que pueden hacer también una diversificación de su ganadería, dando esos servicios precisamente a gente que le gusta disfrutar del campo, haciendo lo que es un turismo ecológico, recorridos, estancias en los ranchos, y lo que se trata finalmente es de utilizar nuestra flora, nuestra fauna que está en los terrenos naturales, seguir manejando el ganado en la forma tradicional que lo hacemos, que es muy importante para México, pero añadir esos nuevos productos y además darle a México la oportunidad de que sean estos terrenos ganaderos verdaderas reservas de la fauna silvestre que se van a conservar gracias a que hay un aprovechamiento sustentable que deja un beneficio económico a los mismos ganaderos, que ese es el objeto de la ganadería diversificada. En realidad la ganadería diversificada ya constituida oficialmente, reconocida en México, dentro de la Confederación Nacional Ganadera, que es el organismo cúpula de nuestra ganadería en México, inicia en los años de 1987. En 1987 se constituye la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, Creadores de Fauna, y de ahí empieza una nueva rama de la ganadería mexicana y posteriormente, en el año 2000, con el esfuerzo y el apoyo de la Confederación Nacional Ganadera, pues logramos que hubiera una nueva ley general de vida silvestre que tiene un aspecto muy importante. Es por primera vez en esta ley que en México se le reconoce que el derecho del aprovechamiento de la fauna que se produce en un rancho, el derecho de aprovecharlo, es única y exclusivamente para el propietario del predio, sea pequeña propiedad, sea ejidal o sea comunal. Esto es muy importante porque quiere decir que el dueño de un predio que tenga la capacidad y el gusto por cuidar las especies de fauna y flora que tiene en su predio, las va a poder aprovechar de manera sustentable, como marca la ley, pero va a poder recibir un beneficio económico por su trabajo. Y eso es importante porque la gente tiene que entender
que la conservación de la vida silvestre no se reduce a conceptos meramente, vamos a decir, ideológicos, a conceptos románticos. Aquí hay una realidad, hay un país, hay productores que requieren vivir del campo y nosotros, a través de esta ley, lo que se ha buscado por el gobierno federal es que el que cuide, proteja, tenga derecho de aprovechar lo que cuida de manera sustentable. Esa es la fórmula de conservar para aprovechar y aprovechar para conservar. Es el binomio clásico que nosotros quisimos tener desde hace mucho tiempo, pero con beneficio al productor. Hoy en día tenemos, tú Luis, 10.500 productores a nivel nacional trabajando en ganadería diversificada en diferentes aspectos. Todo el norte del país con más de 7,000 UMAS, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, están dedicados a una ganadería diversificada principalmente orientada a prestar servicios de caza deportiva. Pero eso ha venido a beneficiar de una manera muy importante a los mismos productores ganaderos y lo más importante, a la ecología y la conservación del medio ambiente. Están creciendo el número de UMAS. Bueno, antes que nada, para nuestro público, ¿qué es una UMA, Jorge? Sí, mira, el esquema de la nueva Ley General de Vida Silvestre, cualquier predio, ¿verdad?, que pueda tener un manejo de los animalitos o de la vida silvestre para aprovecharlos, eso se le llama una UMA. En otras palabras, UMA es unidad de manejo para conservar la vida silvestre. Y esas unidades de manejo son los tradicionales predios con su vegetación natural, donde la persona va a hacer un manejo para que se conserve la vida silvestre del país. Eso es muy importante, Luis, porque el manejo implica poder aprovechar los excedentes de población para que siga habiendo un hábitat adecuado, siga habiendo las especies de la vida silvestre, porque no se puede dejar crecer una población indefinidamente. Si nosotros le vamos a dar cierto cuidado, cierta protección, vamos a tener que extraer esos excedentes. Una de las formas es precisamente la caza deportiva, que en este momento para México representa un aspecto muy importante. Para los ganaderos del norte del país, por darte un ejemplo, quizás no es lo mismo en el sur del país, pero en el norte del país, producir un venado cola blanca que pueda venir a aprovechar un cazador nacional o internacional, tiene de beneficio para el productor el equivalente de haber producido 10 o 15 o 20 becerros con calidad de exportación. O sea que si un productor produce 10 venados para comercializarse cinegéticamente, de buena calidad, porque ha cuidado bien su hábitat, etc., ese productor va a recibir casi los beneficios económicos brutos del orden del equivalente, si pusiéramos a 10 por 1, pues de 100 bovinos o de 100 becerros, ¿verdad? Lo cual es muy importante porque son especies silvestres, no requieren un manejo tan intensivo como el ganado, y aquí lo que se necesita es hacer algunas mejoras del hábitat, entre ellas reducir su carga de bovinos, por ejemplo, para que haya más disposición de forraje, haya más hábitat disponible, pero finalmente la naturaleza va a responder. Yo a la gente le digo, si tú tienes el hábitat, tú tienes ganado el 95% de todo el proceso de ganadería diversificada, porque lo que más importante siempre va a ser el hábitat, y de ahí depende todo. Y hoy queremos invitar a todo tu teleauditorio, a todos tus ganaderos, no nada más de México, de cualquier país que podamos llegar, de que se unan a esta campaña, de que empiecen a cuidar sus hábitats, sus animales, y empiecen a buscar la forma de diversificar sus actividades, sus mercados, para que reciban un beneficio y lo más importante, que contribuyan a conservar la vida silvestre del país y la ecología. Esto tiene más trascendencia. De los ranchos ganaderos donde tenemos vegetación,
Pues de ahí recibimos el oxígeno que respiramos, Luis. Es una mitigación al famoso calentamiento global. Si seguimos manteniendo nuestras áreas de vegetación, pues vamos a tener un mitigador. Tenemos una recarga de acuíferos para seguir teniendo recursos hidráulicos, que es importante para las ciudades, para todo. ¿Qué es una repoblación y la importancia que tiene en incrementar las ganancias en un rancho ganadero? Claro que sí, Luis. Desde luego las repoblaciones se van a realizar precisamente para volver a restituir a los hábitats naturales todas aquellas especies de fauna silvestre que por alguna razón han disminuido o bien ya no están presentes, como puede ser el caso de los venados, los borregos cimarrones, venados buras, por ejemplo, y muchas otras especies. Para poder repoblar, pues se tiene primero que seleccionar un sitio, un área que tenga las características para recibir esos animales. Nosotros tenemos siempre que tratar de repoblar con las especies que originalmente tenían esos hábitats naturales y de esa forma restituir realmente esas poblaciones y poderlas posteriormente manejar como parte del manejo complementario entre ganado bovino y fauna silvestre. Nosotros, por regla general, si vamos a repoblar un área donde históricamente existió el venado, por ejemplo, pues nosotros ya sabemos que vamos a llevar alrededor de 300 animales. Quizás vamos a llevar por cada 10 hembras 1 o 2 machos y vamos a soltar 200 o 300 animales. Vamos a organizar a los productores para que los respeten y a la vuelta de 5 años vamos a tener una población ya estable. Para que una repoblación tenga éxito, lo que el ganadero tiene que tener es el hábitat natural. Claro. O sea, esa es la base fundamental de todo el manejo de la vida silvestre. Si no hay un hábitat, si una persona ya desmontó todo su terreno, pues realmente no existe hábitat. Cuando nosotros tenemos la vegetación natural, a lo mejor perdimos venados, pero tenemos la vegetación natural, nos da alimento, nos da cobertura para resguardarnos del clima, de los depredadores. Le ponemos algunas fuentes de agua, por ejemplo. Y tienen los animales un espacio vital, que son los 4 requerimientos básicos de un buen hábitat. Va a ser exitoso por necesidad, porque los animales están regresando a un sitio donde históricamente de ahí eran originarios. No va a haber ningún problema, se van a adaptar perfectamente. Lomopon S Pour On. Producto sinergizado para controlar moscas y garrapatas. Se aplica directamente en una franja desde la cruz a la grupa del animal. Aplíquelo con pistola presurizada para una excelente distribución y ahorro de tiempo. Producto versátil y de fácil aplicación para todas las especies domésticas. Úselos. Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Nuestro negocio es la cría de sementales Brahman, de venta de embriones Brahman rojo. Desde que utilizamos Multimin, nunca se nos ha enfermado ningún animal. Multimin nos ha ayudado a tener un mejor desarrollo en la salud del animal. Venta de rancho ganadero de oportunidad. 307 hectáreas a orilla de carretera, ubicado a 30 kilómetros al este de Sabinas, Hidalgo. Tiene 2 pozos de agua en regla, con gasto suficiente para regar más de 160 hectáreas. Muchísima agua. Rancho de oportunidad. Llámenos para más información. Con una amplia gama de mezcladoras de alta calidad, Kuhn le ofrece eficiencia en la mezcla de sus raciones. Disponibles en diferentes capacidades, sistemas o montajes, Kuhn desarrolla a nivel mundial maquinaria para cuidar a su ganado. Mezcladoras Kuhn, de venta en IT Ranch. Una habilidad esencial en la industria de ganado bovino es la capacidad de producir carne y leche. La raza Simmental mexicano sobresale en estas características, así como en precocidad y rápido desarrollo, bondades que la hacen la raza europea más utilizada en el mundo. Simmental mexicano, la raza comprobada de doble propósito.
Y a manera de introducción, platícanos sobre las características que debe tener un terreno natural para que sea un buen hábitat natural para la fauna silvestre, Jorge. Tu pregunta acerca de qué necesita o qué requiere un terreno natural, que son los tradicionales ranchos ganaderos que conocemos, para que realmente sea un hábitat natural, o sea, la casa natural donde puede vivir, donde puede reproducirse un animal, cualquier especie que sea, pues tiene que tener, como tú lo decías, o cubrir varios satisfactores básicos. Igual que en los seres humanos, pues un hábitat natural tiene que ofrecer comida de buena calidad, en cantidad suficiente, que eso lo proporciona la misma vegetación natural. Tiene que ser un sitio que tenga suficiente cobertura vegetal para que el animal se pueda resguardar primeramente de sus depredadores naturales y también, desde luego, de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, en verano nosotros, aquí en el norte del país, tenemos temperaturas a veces por encima de los 40 grados centígrados a la sombra. Y un venado o cualquier otra especie requiere tener lugares donde pueda estar resguardado de la insolación para no tener problemas posteriormente en su metabolismo, en su cuestión de regulación de temperatura. ¿Cuántas fuentes de agua se recomienda tener en un rancho ganadero diversificado? Un animal puede recibir agua de diferentes formas. El agua libre que nosotros conocemos, que puede estar en los ríos, en las lagunas, en las presas. También hay otras fuentes de agua como pueden ser la misma vegetación, algunos frutos, las pencas de nopal, etcétera, que dentro de sus tejidos vegetales tienen una gran cantidad de agua. Los melones, las sandías, todos esos productos tienen mucha agua que puede utilizar los organismos vivos. Y por regla general, pudiéramos hablar de que un animal requiere diariamente tomar alrededor del 3% y quizás hasta un 10% de su peso vivo. O sea que un animal que pese 50 kilos, pues requiere tomar cuando menos 1,5 litros diario de agua y posiblemente hasta 5 litros, que vendría siendo el 10%. Esto va a estar muy en función, como decíamos ahorita, de qué especies vegetales hay disponibles y también va a estar muy en función de cuál es la adaptación del animal. Por otro lado, también es muy importante, por ejemplo, observar sus defecaciones o sus heces fecales son precisamente en forma de pellets o pequeñas bolijas. ¿Por qué? Porque esa es una forma de que su tracto digestivo pueda de alguna manera sacar toda el agua para que de esa manera economizar mucha agua y su defecación llevar relativamente poca agua. Pero en estos animales, por su adaptación al medio, pues van especializándose, vamos a decir así, y van economizando agua. Lo que sí tiene que quedar muy claro para cualquiera de nuestros amigos televidentes es que el agua libre, que se llama, es necesaria. Cuando se inició allá por los años 1930, los primeros programas nacionales de impulso a la ganadería, lo primero que se hizo en muchas de estas zonas áridas fue hacer muchas presas de abrevadero. Todas esas presas de abrevadero permitieron que muchos venados, muchas otras especies se fueran repoblando, siendo el agua un factor determinante para poder obtener éxito. El que no haga fuentes de agua está condenado a no poder avanzar en sus cuestiones de fauna. Y eso se lo decimos a la gente porque siempre que nos dicen las gentes, ¿qué debo de hacer? Quiero tener fauna, tengo mi terreno. Bueno, lo primero es trabaja todo lo que puedas en crear fuentes de agua. Y solos los animales van a venir. Y si tienes un buen manejo del ganado, tienes tu vegetación, no tienes ni que repoblar. Los animales no son tontos y van a ir a los hábitats naturales que ofrezcan comida, cobertura, agua y espacio vital. Uno de ellos es tener suficiente vegetación, muy variada, como es en este hábitat de matorral espinoso del estado de Nuevo León, en donde vamos a tener 70 o 80 plantas de flora silvestre diferentes, las cuales su follaje sirve precisamente como alimentación para los venados y otras especies de fauna silvestre.
El otro aspecto importante de la vegetación es que, como ustedes pueden ver, me da cierta cobertura, que es importante porque la cobertura la requieren los venados, la requiere la fauna para protegerse de sus depredadores y también para protegerse del clima y del medio ambiente. Por ejemplo, en esta zona, en verano, tenemos temperaturas de 40 grados centígrados o más y los venados tienen precisamente que buscar áreas donde se puedan acostar, puedan permanecer acostados para que de esa manera no pierdan energía y sobre todo no pierdan humedad de su cuerpo. Ese es otro requerimiento básico. Los otros dos aspectos importantes de un hábitat que también hemos revisado con anterioridad es precisamente tener suficientes fuentes de agua para la fauna silvestre y desde luego que pueda haber un espacio donde los animales puedan realizar todas sus funciones naturales como es la reproducción y como es el tener un lugar donde poder utilizar todo este hábitat natural. Pues aquí tenemos 30 o 40 plantas diferentes, arbustivas, tenemos también especies silvestres o hierbas silvestres que pueden ser anuales o pueden ser perennes en muchos casos. Aquí lo importante a recordar es que un venado cola blanca, por ejemplo, va a consumir de forraje natural alrededor del 3% de su peso vivo. Como habíamos explicado con anterioridad, si un venado pesa 50 kilos, el 3% es 1,5 kilos precisamente de forraje y ese 1,5 kilos es en materia seca. Eso quiere decir que si tiene una humedad del 50% las plantas, debe de consumir ese venado alrededor de 3 kilogramos de este follaje de las diferentes especies. Es importante también considerar que esta alimentación tiene que llevar un mínimo de un 17% de proteína cruda, que es un elemento fundamental para el crecimiento de las astas, para la reproducción, para la lactancia, para muchas otras cosas. También tiene que tener un buen contenido de calcio y en el caso particular de Nuevo León y otros estados del norte del país, pues el calcio no es ningún problema. El problema principal quizás radica en los bajos niveles o bajos porcentajes que tenemos de fósforo, lo que requiere ponerle a estos animales ocasionalmente, pues, algunos suplementos basados en fósforo. Los venados cola blanca y la fauna silvestre no come basura, come flora que tiene que ser de buena calidad, de buen porcentaje, con sus vitaminas, carbohidratos. Bueno, mira Luis, qué bueno que estamos ahorita atravesando esta área precisamente de pasto, que puede ser también pasto nativo, pero en este caso es un zacate bófel. Sin embargo, es muy importante comprender que esto protege perfectamente cuando las hembras tienen crías. Aquí se van a proteger, va a ser como si fuera una guardería, donde se van a quedar los animales resguardados, y estos animales resguardados, pues precisamente van a tener más posibilidades de sobrevivir. Cuando nosotros tenemos las épocas de sequía, queda tan desprotegido el monte, que todos estos animales, además de recibir esos cervatos, además de recibir una calidad muy baja de alimentación, tampoco tienen protección donde guardarlos de los depredadores. Entonces, el depredador simplemente va a encontrar animales más débiles por falta de comida y que no tienen ningún resguardo. Explícame lo que significa un coeficiente de agostadero. En un terreno como estos, pudiésemos pensar, ahorita como llovió, a lo mejor 8 o 10 hectáreas por unidad animal de ganado bovino sería lo que pudiera tener como coeficiente de agostadero o capacidad de carga este hábitat natural. Hay que entender que una unidad animal bovina quiere decir una vaca de 450 kilos junto con su cría. Y ahorita en esta condición a lo mejor con 10 hectáreas pudiésemos completar. Sin embargo, cuando no tenemos las lluvias, cuando están presentes las sequías, cuando están presentes las heladas,
cambia totalmente el panorama y ese coeficiente de agostadero puede llegar en invierno quizás a 20, 22 hectáreas por unidad animal, o sea que tenemos la mitad de la capacidad de carga. Y eso es importante a considerar, porque es cuando vamos a tener que recoger parte del ganado, a lo mejor suplementarlo, y vamos a tener que disminuir esa presión sobre el ecosistema y sobre los hábitats naturales. En el caso de un venado podemos decir que la capacidad de carga de un hábitat como el que estamos ahora viendo, recorriendo, posiblemente con 4 o 5 hectáreas de terreno natural para un venado es más que suficiente para que pueda tener toda esa diversidad de plantas. Y lo más importante es que cuando venga la época de heladas o sequías, ese animal en esas 5 hectáreas pueda continuar viviendo y satisfaciendo sus recursos. También es importante considerar que si en este terreno vamos a tener ganado bovino, por ejemplo, a lo mejor por cada unidad animal de ganado bovino podamos tener complementario 2 venados, partiendo de la base de que los venados van a utilizar las arbustivas para el ramoneo, van a utilizar también todo lo que son las hierbas silvestres, anuales, perennes, y los bovinos, si está todo en orden, se van a dedicar a los pastos. Pues Jorge, ha sido un programa muy interesante, muy descriptivo acerca de la importancia que tiene el hábitat para tener una ganadería diversificada, rentable y sana, sobre todo una ganadería diversificada responsable. Por hoy es todo en Panorama Agropecuario. Si le gustó este episodio, no dude en suscribirse al canal para no perderse todo nuestro contenido del sector agropecuario. Bovinos, equinos, caprinos, agrícolas y mucho más en un solo lugar. Le invitamos a conocer más acerca de nuestros patrocinadores que hacen posible Panorama Agropecuario. Hasta luego, amigo.